Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote, un nuevo programa con nuevas ideas para hacer posible lo que dice siempre nuestro programa. Estamos aquí para difundir las ideas, para que los seres humanos sepan que existen diferencias, que existen ideas que nos pueden ayudar para que nosotros hagamos nuestra experiencia aquí en esta vida. Hoy queremos saber en nuestro programa qué es el budismo y cuáles son sus pautas más importantes de comportamiento para que el ser humano alcance una actitud que le lleve a tener mucha más felicidad. Para ello traemos a un monje del budismo Kadampa. Él se llama Ridden y es maestro budista. Y es natural de Cádiz y en el 1986 conecta con el budismo y desde entonces imparte los principales programas de la meditación y de los estudios del budismo moderno. Hoy queremos saber de este maestro si el budismo es una religión, si el budismo tiene Dios y cuál es la teoría que difunden con tanta fuerza para tener millones de seguidores detrás de ello. De todas estas cosas vamos a hablar hoy en nuestro programa, pero dentro de un momento. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro amigo Ridley Keilsan. Es que es difícil, ¿eh? Es un poco difícil, sí. Encantado de que estés aquí con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Yo también. Como has visto, nosotros en nuestros programas lo que intentamos son difundir ideas que ayuden a las personas a entender qué es lo que pasa en la vida, cuáles son las ideas que pueden mover a los seres humanos a que hagan cosas importantes y tal. Y ese es nuestro cometido. Bueno, eso es muy bonito. Yo creo que todo empieza en una idea, ¿no? Claro. Eso lo trabajamos mucho en el budismo, ¿no? Empieza todo en una idea en la mente y luego se ve fuera. Lo que pensamos se ve fuera. Claro, la idea se materializa después. Eso, claro. Y se concreta en una cosa interesante para las personas. Pues eso es lo que hacemos aquí. Y habrás visto que hay un ambiente bonito entre nuestros amigos, que los queremos saludar, le dar la bienvenida a nuestros amigos que están en el plató, y a otras personas que no se ven, porque hay muchas personas aquí hoy con nosotros que no se ven, que también las saludamos y les deseamos que tengan un buen programa. Bueno, pues entramos en materia, ¿no? Cuando quieras. Hay cosas básicas que habría que saber del budismo, y una de ellas podría ser si el budismo es una religión, a la usanza que nosotros entendemos religión, ¿no? Sí, pues yo cuando era pequeño lo estudiaba en las religiones del mundo, ¿no? Y ya conociéndolo, pues entonces he ido comprendiendo un poco que es una religión con singularidades, es decir, que quizá en algunos aspectos pues tiene cosas diferentes a la religión que aquí normalmente tenemos, que es la religión cristiana, ¿no? Pero yo diría que el budismo tiene una cosa que es el conocimiento de la mente, y eso es casi psicología. Tiene una parte de psicología que incluso ya grandes psicólogos y filósofos, psicólogos, vamos a hablar de psicología del siglo XX, pues han bebido del budismo, del conocimiento de la mente, de qué estados mentales, de qué emociones nos ayudan, de cuáles nos están haciendo infelices, de cómo enfocar las cosas. O sea, después también tiene una parte filosófica, y Buda se encuentra entre los grandes filósofos de este mundo, porque ya lo que busca es una explicación de las cosas, ¿no? De este mundo, del ser humano y de este universo. Y después también tiene un aspecto religioso y espiritual, ¿no? Porque hay una parte que trasciende esta vida, es decir, de qué pasa después de la muerte, ¿no? Hay también una creencia en seres sagrados que nos ayudan, de los cuales nos pueden inspirar y nos dan
enseñanzas, y también tiene una parte de creencias, es decir, se trabaja la fe y la oración, la meditación, y aunque esas creencias, Buda ya enseñó que no fuera una creencia, una fe ciega, sino que tenía que estar basada en razonamientos lógicos, en coherencia y en experiencia. Entonces, en ese sentido tiene un aspecto religioso muy interesante, muy interesante. Pero que no es dogmático, no es eso de fe, ¿no? Dogmático, ¿qué sería? Como dogmático es esto es así porque lo digo yo, no porque sea. No, o sea, mira, una de las cosas que me gustó cuando yo encontré el budismo Kadampa es que me decía, mira, Buda decía, no te creas esto porque yo lo digo. Bien. Tú investiga. Muy bien. Porque Buda era un maestro muy famoso. Entonces no quiere que tú absorbas una idea sin tú mismo pensarlo, razonarlo, ni comprobarlo, sino tú investiga y al final tendrás que llegar a tu conclusión. El maestro es un guía, es un guía espiritual, pero no te puede imponer una idea. No se trata de imponer ideas. Cada uno al final coge lo que quiere y confía en el punto. O sea que no hay dogmatismo de ninguna clase. Dogmatismo podemos tener todos. Yo creo que dogmatismo muchas veces son actitudes que podemos tener de padres a hijos, de hijos a padres, entre personas podemos intentar imponer las ideas, y eso nunca da buen resultado, porque al final cada uno cree lo que quiere, lo que le convence, lo que le llega al corazón. Entonces, un camino espiritual me parece que es muy importante entenderlo, que no se trata de imponer las ideas a alguien. Tú propones, tú expones, tú debates, y después cada uno va absorbiendo la sabiduría que va viendo, y es libre. Eso está muy bien. Pero entonces la relación del ser humano con un ser superior no existe. Sí existe. Eso quizá ahora cueste un poco para mucha gente, ¿no? Por supuesto, gente que tiene fe no le cuesta, pero en nuestra sociedad actual la relación con lo divino, con lo extraordinario, con lo sobrenatural, pues está un poco devaluado. Una sociedad muy científica, muy racional, muy tecnológica, que ha perdido un poco la conexión con lo espiritual y lo que no ve. Es decir, solo creemos lo que vemos, ¿no? Lo que se puede medir. Lo que se puede medir con nuestra tecnología actual. Porque si ahora llegara un científico, te hace una máquina y dice, oye, estamos midiendo la frecuencia y resulta que hay otros, no sé, hay seres sagrados, o hay vidas futuras, bueno, pero solo creemos lo que vemos y lo que podemos, como tú decías, medir, ¿no? Y eso también es una pena, porque el ser humano tiene también otros aspectos como el aspecto religioso, devocional o espiritual, que se anula, ¿no? Con solo la ciencia y solo la tecnología. O sea, la conciencia es la que manda. Sí, yo diría, sí, la conciencia o la mente es la que lo crea todo. Es lo que lo crea todo. Si, por ejemplo, nuestro maestro pone un ejemplo, ¿no? Se te estropea el coche, ¿no? Y tú te empiezas a agobiar y dices, tengo un problema, se me ha estropeado el coche, no sé cuánto, no tengo dinero, y esa situación, ¿quién la está creando? En el fondo, nuestra mente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfocamos esa situación? Y el maestro te dice, si tú cambias tu mente, la situación cambia. Y te das cuenta que el problema lo tiene el coche, porque el problema es del coche, es del motor del coche. ¿Cuál es tu problema? Que en tu mente hay pensamientos negativos, hay formas hay estrés, hay agobio, hay enfado, y eso es parte de tu mente. Entonces tu enfado, tu frustración o tu falta de paciencia está creando esa situación. Si tú lo enfocas, si tú cambias tu mente, la situación es otra. Todavía el coche está estropeado, y el coche no, pero el problema se queda fuera. El coche no va a arreglar con tu mente, pero te arreglas tú. Claro. Entonces eso es lo que hacemos en el budismo. O sea, para arreglar el problema del ser humano, de la persona, tienes que cambiar tu mente.
tus pensamientos, a aprender a tener paz, a enfocarlo de otra manera, a no estresarte, a tener un poquito de sabiduría ante las cosas y comprender que el problema del coche es un problema del coche, que lo arregla el mecánico, si tiene solución, y si no, el autobús o la bicicleta. O sea, pero no te amargues, vamos. Pero no te amargues porque no ganas nada. Claro. El coche sigue estropeado, tú estás amargado, eres infeliz y en tu casa se nota. Por ese camino podríamos llegar a decir que todo está en nuestra mente. Sí. Podríamos llegar a decir eso. Todo está en nuestra mente y todo depende de nuestra mente. Todo depende de la forma en que percibimos, de la forma en que reaccionamos ante las cosas y de la forma en que pensamos las cosas. Pero teóricamente vosotros sostenéis, por ejemplo, el cristianismo sostiene, no el cristianismo, Jesús, sostiene que todos somos uno, con la divinidad, con el Padre o como quiera llamarle, ¿no? Esto el budismo ¿cómo lo contempla? ¿Contempla a los seres humanos relacionados mentalmente todos unos con otros? Sí, ¿O mira, son individualidades? no, hay una analogía que a mí me ayuda mucho a entender esto, ¿no? El budismo dice que todos formamos parte de un cuerpo, de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de la vida, de los seres vivos. Todos, como cada uno es una célula de este cuerpo, que tú puedes distinguir ángel, Rigden, y un perro, un humano, etcétera. Tú puedes distinguir, pero todos dependemos uno de otro como en un cuerpo. Y si tú solo miras por ti, tú imagínate una célula que no mira por el cuerpo, que no mira por los demás y va a su bola. Y yo tiro esto para mí, yo paso de la célula del hígado porque yo no me llevo bien y no sé cuánto y voy a crecer. ¿Qué es eso? Un cáncer. Un cáncer es una célula que empieza a reproducirse sin tener en cuenta que forma parte de un cuerpo, de un todo, que es distinta porque ejerce unas funciones distintas a los demás, pero que pertenece a un cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa en la sociedad, que perdemos de vista que dependemos unos de otros irremediablemente. Es un todo interrelacionado, que tenemos aspectos individuales, pero que nuestra interrelación nos une. Entonces, ir en contra de los demás y mirar solo por ti mismo nos lleva a que el cuerpo está enfermo, a disfunciones, a desequilibrios, que es lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Eso tiene mucho sentido, ¿eh? Y además tiene mucho sentido porque es una nueva vida, eso es una nueva forma de vivir, porque nosotros nos han acostumbrado a vivir en la materia, a ser competitivos, a no relacionarnos unos con otros, o casi no relacionarnos unos con otros, sino a vivir una vida de independencia, de egoica, donde el ego es fundamentalmente el ego el que funciona en esta vida. Cuando se acaba la vida del ego, se acaba la vida. Sí. Por eso aparece la muerte como el final de todo. Sí. Hombre, mi madre también me ha intentado dar algunos valores, ¿no? Que yo ahora he conocido el budismo, pero también en mi casa tenía valores. Yo creo que nuestra sociedad tiene valores que también estaría bueno recuperar, ¿no? De que no solo es lo material es importante, pero también lo espiritual, y que ser egoísmo no es algo que nos hace felices. O sea, esos son valores que en realidad están en la sociedad, que se están perdiendo quizá, pero que eso ha estado mucho tiempo. Lo que me ha gustado a mí del budismo es que me da claves, me da cómo dejar de ser egoísta, porque ser egoísta es casi, te sale aunque tú no quieras, y muchas veces te sientes hasta culpable. Entonces la solución no es sentirse culpable, ni machacarse, ni la autoestima por los suelos, o dejar que el egoísmo te coma a ti y a tu familia y a tu entorno, sino es comprender qué es egoísmo, cómo te hace daño y cómo ir reduciéndolo. Entonces el método es lo que a mí me ha seducido del budismo y me ha ayudado tanto. Pero es muy interesante, ¿eh? Ribe, vamos a parar un momento el programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote,
y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Ridgen Kelsang. Él es maestro budista y estamos tratando el tema de las ideas que nos ofrece el budismo para nuestro comportamiento, para nuestro bienestar y para entender qué es lo que pasa alrededor nuestro. Es así, ¿no? Pues sí. Pues tú di lo que tú quieras. Pues no sé, así lo que quiera. He visto que has publicado un libro muy interesante, se llama Budismo Moderno. Budismo, pudiéramos decir, Kadampa. ¿Qué es lo que intenta con el libro? Pues sí, ya me hubiera gustado a mí publicar este libro, ¿no? Lo ha publicado mi maestro que se llama Geshe Kelsang Gyatso, o Gesla, que le llamamos sus discípulos cariñosamente, ¿no? Que es un maestro muy cualificado de budismo, internacionalmente reconocido, que llegó a Inglaterra ya por el año 77. Y entonces pues había un grupo de gente que estaba interesado en todo esto, en la meditación, en la práctica del budismo, en conocer estas ideas. Lo invitaron y entonces a partir de ahí pues fue formando un grupo que fue creciendo, fue formando a maestros y fue dando enseñanzas y escribiendo libros, transmitiendo en realidad todo ese conocimiento que viene de Buda, que se desarrolló en el budismo en la India, que luego se trasladó al Tíbet y que después a través de este lama tibetano pues nos ha llegado a nosotros. Entonces él lo que dice en el libro es que después de más de 30 años de trabajo junto con estudiantes occidentales de la cultura actual, pues entonces lo que ha hecho es una adaptación y una presentación nueva del budismo Kadampa tradicional, pues ha hecho una presentación para la gente de hoy en día. Él siempre cuenta que cuando estaba aquí empezando con sus clases, dando las clases y las enseñanzas, pues se encontraba con dificultades porque la cultura nuestra es muy diferente donde él había crecido, que es en el Tíbet de principio del siglo XX. Entonces imagínate que nos contaba que la primera vez que vio un coche creía que era un animal, no había visto un coche, ¿no? Y entonces tenía muchas preguntas para hacerle a su maestro, que fue el que le pidió que viniera aquí, que es un gran lama tibetano que se llama Trilyan Rinpoche. Entonces fue con muchísimas preguntas de cómo enseñar y de cómo hacerlo bien. Y dice, yo iba con muchas preguntas y el maestro solo me respondió una. Me decía, yo soy tibetano, mis estudiantes son tibetanos, ¿no? Tus estudiantes son occidentales. Entonces tienes que adaptarlo, tienes que presentarlo para que a ellos les funcione. Entonces una ha hecho un trabajo muy inteligente, ¿eh? Increíble, ¿no? Sí. Entonces él se sintió con mucha confianza para adaptar, simplificar cosas, traducir, y entonces ha hecho una colección de más de 20 libros, 22 libros de budismo, que los edita una editorial que se dedica a desarrollar esto y distribuir estos trabajos, se llama la editorial Tarpa, y entonces este es su último libro, se llama Budismo Moderno. Muy bien, muy bonito, muy interesante, ¿eh? Yo estaba pensando ahora que si tú lees, si tú estudias en profundidad al Maestro Jesús, te encuentras con las mismas claves, ¿no? Si tú estudias la Iglesia es otra cosa. Entre nuestra espiritualidad y nuestra materia, nuestra vida material, en nuestra vida material está compuesta también las religiones que tenemos en esta vida material. Son religiones integradas totalmente en la materia, ¿no? Pero sin embargo él viene hablando a nosotros de nuestro interior y nos dice, no busques fuera lo que está dentro de ti. Claro, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a lo mejor no hay una frontera entre lo material y lo espiritual, porque es un todo, pero hay una pequeña separación entre una cosa y otra, ¿no? Y yo, por lo que tú expresas y por lo que yo he podido leer
en mi vida del tema del budismo, ¿no? Pues hay una conexión bastante importante. Y yo no sé si eso tiene que ver con que Jesús, que de eso no se habla nunca, porque se habla solamente de que tenía 12 años hasta que tiene 33, pero hay una información exhaustiva, de que Jesús estuvo en la India, estuvo en Cachemira, estuvo en muchos sitios y hay resquicios de su pasado por ahí. Entonces él seguramente que ha bebido en todas las fuentes del conocimiento espiritual, ¿no? Y lo ha expresado. Lo que pasa es que esa expresión no aparece, o no se contempla. Yo ya no lo voy a saber, porque Sí. claro, esto es difícil son hipótesis que pueden ser ciertas o no. Lo que sí te puedo decir que a mí, por ejemplo, como yo he sido católico, ¿no? de joven, y el budismo me ha ayudado mucho a comprender también la grandeza del mensaje de Cristo, ¿no? O sea, igual que creo que a algunas personas, por ejemplo, leer el budismo moderno le puede ayudar a comprender o profundizar su propia religión, ¿no? Seguro. Entonces, sí, Cristo decía cosas maravillosas, ¿no? Sí. Y a la gente le ayuda mucho practicar el cristianismo, ¿no? Mucha gente está contentísima al practicarlo, ¿no? Sí, porque es que lo que el budismo plantea es fundamentalmente el tema del interior del ser humano, de su mente, pero en el aspecto interior, ¿no? La meditación, el silencio, el conectarse, que eso es forma parte de un ser humano que aquí nosotros casi, cuando hay alguien que dice que reza o que está orando o tal, nos puede parecer un poco sorprendente, ¿no? Sí, la meditación es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante, porque la meditación es algo que hacemos con la mente, que es concentrarnos en algo, en un pensamiento, en un sentimiento o en una comprensión de algo que lo que produce es paz interior. La meditación, por supuesto, nosotros hacemos meditación formal, que es sentado, controlando la respiración y ayudando a calmar la mente y después concentrarte en algo positivo, pero también lo puedes hacer en cualquier lado, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer mientras haces labores sencillas, o lo puedes hacer paseando, porque se trata de concentrarte en algo positivo, ¿no? Es empezar a controlar tu propia mente y tus propios pensamientos y familiarizarte con una forma de pensar que a ti te da paz, que te produce paz y no te produce estrés, agitación, enfado, mal humor, odio o dependencia emocional, ¿no? Entonces, si tú estás pensando, alguien te dice algo que no te gusta y tu mente empieza a pensar, esta persona me ha dicho y no sé cuánto, y empieza a estar todo el rato quejosa y criticando, eso sería antimeditación. Si una persona te critica y tú logras que tu mente piense de otra manera, por ejemplo, pensar, pues esta persona me critica porque interiormente a lo mejor pues no está bien, está nerviosa, tiene un mal humor, entonces intentando comprender que esa persona y un razonamiento para que tú no te enfades, porque si no, alguien está enfadado, tú reaccionas enfadando, ya somos dos enfadados. Entonces tú cambias tu mente. Entonces meditar es familiarizarte. Para mantener la mente en paz y tener pensamientos positivos y liberadores, hace falta ejercicio. O sea, eso no sale en automático. Tu mente ya tiene un vicio. Cada vez que te dicen algo que no te gusta, cada vez que tu marido llega y no sé cuánto, o no sé quién no friega los platos, o te dañan el coche, tú tienes ya un automatismo a enfadarte, a deprimirte, a agobiarte. Hay que cambiar eso. Y para eso se necesita ejercicio, y eso es el ejercicio mental. O sea, que no solo es dejar la mente en blanco, sino se trata de aprender a relajar un poco la mente, abandonar un poco los pensamientos cotidianos que tenemos de 40 cosas, calmar la mente y después aprender a pensar y a reaccionar de manera diferente, concentrándonos en lo que llamamos pensamientos virtuosos que producen paz, que son
pensamientos que son de compasión, de amor, de comprensión de las cosas, de los demás. Que todo el mundo lo puede hacer. Que todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo tiene facultades para eso. Exactamente, eso es lo positivo. Como verás, el programa es cortito, tenemos poco espacio para poder entrar en profundidad en los temas, pero me gustaría que explicaras cuál es la teoría que ustedes tienen de la muerte. ¿De la muerte? Si la muerte es el fin de todo, como aparece en nuestra cultura, o la muerte no es el fin de todo, sino que es la vida, o otra vida. Pues sí, la muerte es muy interesante. La mente es muy interesante. Lo que pasa es que nos da miedo. Entonces lo solemos convertir en un tabú. Un tabú quiere decir algo que lo tapas, que no se hable, y solo cuando surge, entonces ya, como es tan evidente, entonces todo el mundo como compungido, todo el mundo dolorido, pues tenemos que enfrentarnos a ella. Entonces produce mucho sufrimiento. Produce sufrimiento sobre todo por el desconocimiento que tenemos de ella y porque no nos preparamos. Entonces, para los budistas la muerte es importante prepararse para llegar a la muerte habiendo tenido una vida con sentido, que haya merecido la pena, que tú hayas tenido paz y que hayas podido ayudar a los demás en tu entorno, en tu familia, y después llegar a la muerte libre, que no como aferrado a un montón de cosas, mi casa, mi ordenador, mi trabajo, mi carrera, y no eres capaz de soltar e irte hacia donde te tengas que ir. Entonces es un momento que es importante, que hay que prepararse, que es muy importante morir en paz, ayudar a los demás a morir en paz. Eso es el mejor regalo que podemos dar. Y de eso no hay práctica en absoluta. Yo tengo amigos que se dedican a eso, Pues hacen mucho bien. No hay práctica de eso, Y la gente en general estamos muy desasistidos. Sí. Lo he visto por la vida misma, ¿no? Las muertes que ha habido en mi familia, muy desasistidos tanto en el hospital. Hay muy poca asistencia para morir en paz, es todo muy tecnológico, muy médico, y el espíritu se cuida muy poco. También en los funerales, en la familia hay poca asistencia también para cómo encajar eso de otra manera y hacer el proceso de otra manera. Y entonces yo creo que hay mucho campo donde podemos mejorar en ese sentido. Y después, por supuesto, creemos que el cuerpo es una cosa, es material, y nuestra mente, nuestro corazón, es decir, o alma, como en nuestra cultura se dice, o sea, pero sobre todo en budismo es cuerpo y mente. La mente es inmaterial, es conciencia, es pensamiento, no tiene color, no pesa, no tiene átomos, simplemente es conciencia unida a este cuerpo se queda aquí y nuestra mente se va. Y donde se vaya... ¿Creen ustedes en la reencarnación? Sí, creemos que hay vida después de la muerte y pensamos que dependiendo de cada mente, pues se materializa, es decir, se reencarna de una manera u otra, ¿no? Pues eso es muy interesante porque, hombre, nosotros hemos hecho programas relacionados con la reencarnación y lógicamente tenemos a la suerte de haber dado con un médico, con un científico que hemos hecho varios programas con él sobre la medicina del alma, pero también hemos hecho un programa con él sobre el tema de la reencarnación, y tiene datos estadísticos de regresiones, de hipnóticas y de una serie de cosas, una información que indica claramente que la reencarnación es una cosa controlada científicamente, o sea, que existe, realmente. Bueno, vamos a tener otro pequeño detención del programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote, y hay que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Rizzen. Es que el nombre tiene guasa, Rizzen Kelsang. Y además él es maestro del budismo Kadampa, el budismo moderno. Kelsang es bonito porque es afortunado.
Afortunado, significa afortunado. Estupendo. Bueno, pues ahora viene el tema de las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, pero son una gente muy inteligente, ¿eh? ¿Sí? Son unas muy buenas personas, pero además gente muy inteligente. Bueno, pues la pregunta primera te la va a hacer Servando, ¿no, Servando? Vamos a hacer la primera pregunta. Muy bien. Bueno, casi se ha esbozado un poquito la relación que puede haber habido entre el budismo y el Maestro Jesús, que lo ha esbozado Ángel. Tiene un fundamento, dicen, que en los esenios, no sé si será o no será cierto, ¿no? Y dice también que los esenios ocultaron en un monasterio tibetano el Evangelio de los 12 santos. Preguntarte si sabes algo de esto, ¿no? O ha llegado a tus conocimientos. Y después, ¿cómo contempla el budismo el origen de la enfermedad? Que es algo que me llena también de curiosidad. Muy interesante, sí. Pues mira, la primera pregunta, la verdad... Perdona un segundo. Hay 5 preguntas, tenemos que ser muy concretos en la pregunta y la respuesta, en la respuesta también. Pues de la primera pregunta, la verdad que no sé sinceramente. Entonces, y sobre la enfermedad, pues en cierta medida la enfermedad también depende de nuestra mente. O sea, que si las actitudes, los enfados, las actitudes depresivas pueden provocar enfermedades, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Somatizar cosas. Entonces, tener una mente sana ayuda muchísimo a la salud. Pero en última instancia, la enfermedad no la contemplamos como ningún castigo de nadie ni algo, sino es algo que es causa y efecto. Los budismos creemos en causa y en efecto. Entonces, si eliminar las causas principales de la enfermedad, pues al final la encontramos en nuestra propia mente, en la ignorancia, que es de donde surge todo el sufrimiento. Pero para comprender eso en profundidad necesitaría mucho más tiempo, ¿no? Pero si realmente nosotros logramos eliminar de nuestra mente la ignorancia que no comprende cómo son las cosas, pues entonces acabaríamos incluso con la enfermedad, con la muerte, con el sufrimiento, con el envejecimiento, y podríamos llegar a tener un cuerpo y una mente puras. Estupendo. Jesús. Yo también reitero que la psicología transpersonal bebe mucho del budismo. En el libro del budismo moderno, cuando habla del sutra de las 4 nobles verdades, Buda nos habla de conocer los sufrimientos de nuestro futuro para sanarlo ahora. Me gustaría que aclararas un poco ese sanar nuestro futuro. Sí, pues cuando dice Buda conoce el sufrimiento, ¿no? En general conocemos todos nuestro sufrimiento, cuando te duele la cabeza, cuando estás agobiado, cuando tienes una enfermedad, entonces ese sufrimiento más o menos lo conocemos, ¿no? Entonces el libro dice que Buda se refiere a conocer el sufrimiento de tus vidas futuras, ¿no? Entonces, porque en realidad nuestra visión es que solamente actual en general, tú solo piensas de aquí a que te mueras, y piensas en tu jubilación, piensas en tus cosas, tú no piensas después de la muerte. Y hay mucha gente que cuando alguien está enfermo, lleva mucho tiempo agonizando, dice, bueno, ya está en paz, porque ese sufrimiento de la enfermedad y de la muerte ha acabado, pero tú no sabes qué está viviendo esa persona que la mente de esa persona o el alma de esa persona, ¿dónde está? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está padeciendo? Entonces Buda dice que ahora tenemos una oportunidad de comprender que después de la muerte continúa, hay algo de nosotros que continúa, y que podemos prepararnos para que después de la muerte pues sea una experiencia feliz y no otra vez una experiencia de nacer con dolor, enfermar, envejecer, tener insatisfacción, deprimirse y otra vez, ¿no? Entonces ahora podemos comprender la dimensión del ser humano y trascender el sufrimiento, no solo en esta vida, sino después de esta vida también. Entonces eso es importante, el ser humano lo puede hacer, pero un animal no puede prever, no puede comprender estas cosas. Entonces
es importante también profundizar en este tema y comprenderlo bien. Muy bien. Hay que ser más concretito, ¿eh? Tere. Bueno, tú has dicho cuando estabas presentándote que tú llegaste del catolicismo al budismo y aprendiste, sobre todo lo que más te llamó la atención fue el método de cómo llegar. Me gustaría que en pocas palabras nos dijeras eso y también dónde poder llegar a conocer un poco más todo esto que estás diciendo, en qué sitio, en qué lugar. Muy bien. Pues sí, yo lo conocí además en una iglesia, en la sacristía de una iglesia en Cádiz, ¿no? Que conocí a mi primer monje budista, que era un monje Kadampa que había por aquí, que venía de Sevilla. Y sí, me gustó sobre todo la meditación, me ayudó mucho el comprender cómo dejar, era muy claro las enseñanzas de cómo dejar de enfadarme, que me explicaba qué era el apego, la dependencia hacia los demás, la diferencia entre el amor, que es querer a alguien, y otra es esperar que alguien te haga feliz. Entonces todas esas claves me ayudaron muchísimo y entonces me interesó y fui profundizando. Hasta hoy, que al final yo no pensaba que iba a ser maestro y monje, ¿no? Entonces, hoy ahora, nuestro centro, que es el Centro Budista Kadampa Mahamudra, que lleva 20 años haciendo actividades aquí en Sevilla y en la provincia, pues tiene su sede en Almensilla y damos clases por el Aljarafe y también en Sevilla Capital, en diferentes horarios y cursos tanto introductorios como para profundizar. Si alguien tiene si alguien tiene interés, pues tenemos una página web que se llama Medita en Sevilla, todo junto, meditaensevilla.org, y a partir de ahí pues pueden encontrar toda la información. Muchas gracias. Muy bien, estupendo. Juan Legaz. Hola. En tu experiencia o en su experiencia de haber practicado la meditación, ¿qué encuentra más difícil? ¿Hacer el silencio de la mente o el silencio de las emociones? Pues es que la mente tiene una parte que es pensamiento y una parte que es emoción, ¿no? Y son parte de la mente. Entonces, no sabría qué es más difícil. Lo que es difícil es parar, o sea, como llegar a concentrarnos en paz, es decir, tener paz, porque la mente siempre está pensando o se está aferrando a las emociones o a los sentimientos. Este sentimiento es agradable, este sentimiento es desagradable. Entonces siempre se aferra tanto a los pensamientos conceptuales como a las emociones, ¿no? Entonces lo difícil es lograr un estado de concentración que no te despiste ni lo conceptual ni lo emocional, ¿no? Bien. Venga, Virginia. Pues a mí me gustaría preguntarte así como un par de cosillas. A lo mejor cualquiera que esté escuchando lo de la meditación puede decir, pues yo ahora cómo me voy a sentar y a estar en silencio y hasta esto es muy difícil para mí. ¿Hace falta alguna experiencia, alguna tendencia para sentarse a meditar? Y por otro lado, ¿nos podrías dar algún consejo práctico para llevar a cabo en nuestra vida diaria que a todo cualquiera, independientemente de su religión, de sus creencias, nos pudiera ayudar en la vida diaria? Bueno, muy bien. Muy buena pregunta. Pues sí. Pues la primera, para hacer meditación lo que hay es que tener es mente. O sea, una mesa no puede hacer meditación porque no tiene mente, pero cualquier persona, si tiene mente, puede hacer meditación, porque simplemente es aprender a calmar, serenar su mente y familiarizarte con pensamientos positivos, pensamientos que te traen paz a ti y a los demás. Entonces cualquier persona, independientemente de su experiencia o de sus creencias, puede practicarla. Y algún consejo práctico, pues a veces simplemente cuando uno está mal o agobiado, estresado, te sientas sin teléfono móvil, sin televisión, que no te molesten, y solo 5 minutos, ¿no?, imaginando que todos tus pensamientos negativos y malos sentimientos son como un humo negro, que lo expulsas por la nariz y se va, se pierde.
¿no? Y dejas que toda esa negatividad que tienes dentro se vaya, y dejas que se vaya, te lo imaginas, y vas absorbiendo luz blanca, como imaginas que esa luz blanca te va sanando, que te va dando paz, y al final solo en 5 minutos eres capaz de cambiar tu estado mental y empezar a sanar tú. Es como convertirte un poco en tu propio médico espiritual, tu médico mental, que ves que tu mente está alterada, paras un poco, la cambias y sigues con lo que tengas que hacer. Muy bien, pues tenemos una nueva pregunta de Jesús, porque se ha hecho todo bien. Ya lo hemos hablado tú y yo. Hay una cosa del budismo moderno, o de Buda, que no termino de comprender, que es cuando habla del karma. Y hablamos de que según la vida que tú lleves aquí, es porque si tú vives como pobre aquí o como con muchas enfermedades, es porque has vivido vidas anteriores que no han sido gratificantes. Eso es lo que yo entiendo un poco del budismo, y es una cosa que no estoy de acuerdo, porque yo pienso que tú puedes elegir esta vida a lo mejor humildemente y pobre y con enfermedades porque has querido aprender esta lección para otras vidas. Entonces me gustaría que, esa es mi opinión personal, Sí. Pero sin embargo del budismo moderno me queda esa duda, o yo no lo he leído bien o no se expresa. Sí, hombre, la idea de el karma, tal y como lo expone Buda, en cierta medida todos tenemos una cierta comprensión del karma en nuestra sociedad. Por ejemplo, se dice: quien siembra viento recoge tempestades, o quien a hierro mata, a hierro muere. Eso está diciendo que lo que tú haces de una u otra manera te lo vas a encontrar luego, ¿no? Eso es lo que viene a decir el karma. El karma viene a decir que nuestras intenciones, si tú tienes intenciones y haces acciones que hacen daño a los demás, a ti mismo, eso va a crear, en el fondo te va a crear más adelante una experiencia similar. Y si tú ayudas, tienes buen corazón, intentas ayudar a los demás, más adelante te lo vas a encontrar de nuevo. Eso es lo que viene a decir el karma. Entonces, ojalá, yo diría que ojalá todo el mundo eligiera. Es decir, si todo el mundo pudiera elegir, a lo mejor algunos elegirían nacer pobres y enfermos para aprender. Pero ¿quién va a elegir nacer nada más ya con un SIDA en un país del tercer mundo, o en una guerra, o que abusen de ellos? O sea, si eligiéramos, si pudiéramos verdaderamente elegir, elegiríamos vivir en un sitio en paz, felices. Ojalá, porque todos queremos ser felices. A nadie le gusta enfermar, a nadie le gusta que le violen o que maten a su padre en una guerra. Eso es tremendo. Entonces, ojalá, eso es lo que se trata. No podemos elegir ahora, pero tenemos capacidad de elegir si comprendemos cómo funcionan las cosas. La sabiduría te da elección, la capacidad de cambiar tus intenciones te da elección. Empezamos a tener capacidad de elección. Eso es lo que se trata. Elegir ser feliz. Muy bien, pero hay una cosa que es implacable, que es el tiempo. Y tenemos que concluir el programa, amigo Riden. Tenemos que concluir el programa. Tenemos que saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, y los que no están en el plató, que han venido hoy a estar aquí con nosotros. Y a ti, pues, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos explicado tan sencillamente las cosas que tú piensas y que el budismo te ha dado. Y nada, y darte las gracias por todo eso. Muy bien, pues gracias a vosotros. He estado muy a gusto y bueno, pues ya nos veremos en otra ocasión. Muy Seguramente que habrá otra ocasión. Y a nuestras amigas y nuestros amigos que están en su casa viendo la radio, escuchando la radio, viendo la televisión, pues decirle que estos programas son posibles porque siempre hay gente que hace un esfuerzo para comunicar a los demás que existen unas ideas a lo mejor distintas de las que nosotros tenemos, pero que nos pueden ayudar a complementar nuestra vida perfectamente. Y en este caso trabajan para nosotros pues nuestros amigos Israel Jiménez y Juan Prieto, que están aquí en el sonido y la imagen haciendo un trabajo no remunerado perfectamente, ¿no? Y decir también que la semana que viene nos pueden ver o sintonizar donde mismo nos han sintonizado hoy. Y hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.